Continuamos con los cuentos de fantasía. Los cuentos de fantasía presentan a los niños nuevos mundos, personajes y formas de vida que, por ser nuevos y diferentes al suyo, tendrán que recrear en su mente con pocas referencias. Además, las situaciones narradas en los cuentos fantásticos para niños les divertirán con sus escenas increíbles y asombrosas, con toques de magia que harán las historias fantásticas aún más apasionantes. En los cuentos de fantasía todo es posible, por ello son perfectos para potenciar la imaginación y creatividad de los niños. No hay límites. Vamos a hablar de algunas características. La historia se desarrolla en un mundo real y cotidiano, en el cual se introducen a lo largo de la narración elementos extraños o inexplicables. Es decir, en el cuento se narra algo que no forma parte de la realidad como si lo fuera. A lo largo del cuento se explica o se presenta un misterio que el personaje o personajes no han podido explicar. La explicación de este hecho está entre los límites de lo real y lo irreal o fantástico. Veamos un ejemplo. El dragón de madera. Hubo una vez un niño de nombre Gabriel, que vivía con su abuelo Enrique en una humilde casa en un pueblo de artesanos. El abuelo Enrique era un excelente y hábil carpintero, pero sobre todo un gran contador de historias. Todas las noches, antes de ir a la cama, le contaba a su nieto Gabriel historias increíbles de mundos lejanos, con personajes fantásticos y aventuras llenas de emoción y suspenso. El abuelo siempre estaba en su taller, construyendo una silla o arreglando una mesa. Aquí y allá, el lugar estaba lleno de herramientas, pedazos de madera y dibujos que usaba como modelos para construir sus muebles. El viejo Enrique también era un gran dibujante y a veces sorprendía a su nieto con el dibujo de uno de los personajes de las historias que le narraba en las noches. En esos casos le decía al niño: «Toma, pégalo en tu habitación, para que no te olvides nunca de las historias que te cuento». Él recibía aquellos dibujos con una emoción incontenible y cuando menos lo pensó, las paredes de su habitación estaban llenas de ellos. Y así fueron pasando los años. Gabriel vivió su infancia entre las historias del abuelo, sus dibujos y las visitas a su taller de carpintería después del colegio. Al terminar el bachillerato, Gabriel se fue a estudiar a otra ciudad y regresó después de unos años. Ya era todo un hombre. Atrás habían quedado los años de la niñez. Sin embargo, regresar a la casa donde había vivido tanto tiempo lo llenaba de emoción. Tenía muchas ganas de ver al abuelo Enrique. Era muy viejo y ya no trabajaba en su taller de carpintería. Pasaba casi todo el día en la casa leyendo o caminando por el campo en las tardes. Al verlo, el viejo se alegró mucho y juntos recordaron con nostalgia los tiempos en que el niño lo visitaba en su taller y él le contaba historias en la noche. En medio de la conversación, Gabriel le dijo: «Abuelo Enrique, aún conservo los dibujos que me regalabas cuando era niño». Gabriel le mostró los dibujos y él los recibió con alegría. «Vaya tiempos aquellos», respondió el anciano cómodamente sentado en un sillón. «¡Cuántos recuerdos!». Mientras el abuelo veía los dibujos, Gabriel le hizo una propuesta. «Abuelo, quiero que me hagas una figura de madera representando uno de tus dibujos». «¿Cuál de todos?», dijo. «Ese de ahí, el de la historia del dragón. Es mi favorito». El abuelo Enrique accedió a la propuesta de su nieto y ese mismo día empezó con la elaboración de la figura de madera. Estuvo trabajando animadamente varios días en el taller. Talló la madera con una pasión increíble, cuidando cada detalle en la elaboración, hasta que al final del quinto día la figurilla del dragón estaba terminada. «Mañana en la mañana se la daré», dijo el viejo complacido de su trabajo. «Será una gran sorpresa para mi nieto». Esa noche, mientras dormía, el viejo escuchó un sonido extraño que venía de su taller. El sonido era una especie de gruñido, quizá un rugido, como el que hacen ciertos animales.
Asustado de que algún ladrón hubiera entrado a la casa, fue a despertar a su nieto. Juntos bajaron con cautela y pegaron los oídos a la puerta del taller mientras trataban de ver algo por el agujero de la cerradura. Ninguno de los dos se atrevía a abrir la puerta y ambos permanecían inmóviles a la entrada del taller. Los rugidos fueron aumentando, ahora acompañados del sonido de cosas que caían y se rompían al interior. A la par de todo esto, las paredes empezaron a estremecerse como si desde adentro algo las estuviera empujando. También, un hilo de humo, acompañado de un débil resplandor amarillo, comenzó a salir de debajo de la puerta y entre los espacios de las bisagras. De inmediato, abuelo y nieto salieron corriendo asustados de la casa y sin siquiera mirar atrás dejaron todo abandonado. Tal era su susto que prometieron guardar el secreto y nunca contaron a nadie lo sucedido, pero tampoco volvieron a revisar qué era lo que había en el taller de carpintería.